Domingo 10 de septiembre de 2023. Tema: honra de los levitas, administrar y ocuparse de las cosas sagradas. Lección: Números cap. 1, versículos 47 al 54. Texto: Números 8, 13 y 14. Comentario: el tema de la honra de los levitas se centra en el papel especial que Dios asignó a esta tribu dentro del pueblo de Israel. Los levitas fueron elegidos por Dios para administrar y ocuparse de las cosas sagradas en el tabernáculo y más tarde en el templo. Su responsabilidad principal era servir como sacerdotes y levitas en el servicio del Señor. En la Biblia, encontramos numerosas referencias que destacan la importancia y la honra de los levitas en su servicio sagrado. Ellos eran los encargados de ofrecer sacrificios, mantener el orden en el tabernáculo, cuidar de los utensilios sagrados y enseñar al pueblo las leyes y los mandamientos de Dios. La tribu de Leví recibió esta distinción especial debido a la fidelidad de Leví y sus descendientes en el episodio del becerro de oro, Éxodo 32. A cambio de su servicio, los levitas no recibieron una porción de tierra como las otras tribus, sino que el Señor mismo fue su herencia y su porción. El papel de los levitas es un recordatorio de la importancia de la dedicación y la responsabilidad en el servicio a Dios. Su trabajo fue esencial para mantener la santidad y el orden en el culto y en la adoración a Dios. Además, también nos enseña la importancia de honrar a aquellos que están llamados a servir en funciones sagradas y reconocer su papel único en la obra de Dios. Referencias. 1. Esta referencia muestra cómo los levitas fueron separados y entregados a Aarón y sus hijos para servir en el tabernáculo. Números 3:9, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, por completo son dados a él de entre los hijos de Israel. 2. Dios declara que los levitas son suyos, elegidos para llevar a cabo tareas sagradas en su servicio. Números 8:14, así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. 3. Esta referencia reafirma la selección divina de los levitas para realizar el servicio en el tabernáculo. Números 18:6, y aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados son a vosotros en don de Jehová, para que hagan el servicio del tabernáculo de reunión. 4. Aquí se destaca el papel de los levitas en la custodia y el cuidado del tabernáculo como parte de su servicio. Primera de Crónicas 23:28, porque los hijos de Leví pondrán la guardia del servicio del tabernáculo de testimonio. 5. En esta referencia, vemos a los levitas desempeñando el papel de porteros y cuidando la entrada de la casa de Dios. Primera de Crónicas 26:26, este es Obed-edom y Osa, los cuales tenían la puerta de la casa de Jehová por porteros. 6. Esta referencia destaca la tarea especial de los levitas de llevar el arca del pacto y servir en la presencia de Dios. Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo separó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, estuviese delante de Jehová para servirle, y bendijese en su nombre, hasta hoy. 7. Aquí se muestra cómo los levitas fueron colocados por Joiada en la casa de Jehová para llevar a cabo los sacrificios y adoración según la ley de Moisés. Segunda de Crónicas 23:18, y Joiada puso en la casa de Jehová a los sacerdotes y a los levitas que David había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer los holocaustos de Jehová, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la ordenanza de David. 8. Esta referencia destaca cómo los levitas tenían la responsabilidad de enseñar a todo Israel y de colocar el arca en el lugar adecuado. Segunda de Crónicas 35:3, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, los cuales estaban consagrados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón hijo de David, rey de Israel, no tendréis ya el arca sobre los hombros, servid ahora a Jehová vuestro Dios, y a su pueblo Israel. 9. Aquí vemos la importancia de proveer para los levitas, ya que su parte no se les había dado y esto afectó su capacidad para llevar a cabo su labor sagrada. Nehemías 13:10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. 10. Esta referencia muestra cómo los levitas apoyaron a los sacerdotes en el cumplimiento de las tareas sagradas, demostrando su rectitud de corazón en la búsqueda de la santificación. Segunda de Crónicas 29:34, mas los sacerdotes eran pocos y no podían desollar todos los holocaustos, así que sus hermanos los levitas les ayudaron hasta acabar la obra, y hasta que los otros sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Más referencias. Números 3:6,
Números 8:14, Números 18:6, Primera de Crónicas 23:28, Primera de Crónicas 26:26, Deuteronomio 10:8, Segunda de Crónicas 23:18, Segunda de Crónicas 35:3, Nehemías 13:10, Segunda de Crónicas 29:34, Números 18:21, Números 18:24, Números 18:26. Números 18:31, Deuteronomio 33:8, Una Crónica 6:48, Primera de Crónicas 9:33, Segunda de Crónicas 8:14, Segunda de Crónicas 13:10, Segunda de Crónicas 31:4. Primer título. Separados por Dios para su exclusivo servicio. Versículos 47 al 49. Léase, Números 3, 6 al 8, Segundo Timoteo 2, 4. 1. Dios llama a su pueblo a ser separado del mundo, por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, segunda a los Corintios 6:17. 2. Dios santifica a su pueblo para su servicio, mas yo os he escogido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, Juan 15:16. 3. La separación de Dios implica una vida consagrada. Por tanto, vosotros sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. 4. Dios llama a su pueblo a ser distintivo en su comportamiento, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Romanos 12:2. 5. Dios llama a los creyentes a ser luz en medio de la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Mateo 5:14. 6. La separación de Dios implica apartarse de la inmoralidad, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, segunda a los Corintios 7:1. 7. La separación para el servicio implica consagrarse a Dios completamente. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. 8. Dios llama a su pueblo a ser diferentes en su actitud y comportamiento. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:9 y 10. 9. La separación para el servicio implica dedicarse a la obra del Señor, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera a los Corintios 15:58. Más referencias. Génesis 17:1, Éxodo 19:6, Levítico 11:44, Números 16:9, Deuteronomio 14:2, Segunda de Samuel 7:14, Salmos 4:3, Isaías 52:11, Mateo 5:48, Segunda a los Corintios 6:17 y 18. Segundo título. Responsabilidad de los levitas, ocuparse del tabernáculo y sus utensilios. Versículos 50 y 51, léase, Éxodo 40, 9 al 11, Primero de Pedro 2, 5. Comentario. La responsabilidad de los levitas de ocuparse del tabernáculo y sus utensilios se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Según las instrucciones divinas, los levitas, una tribu específica del pueblo de Israel, fueron apartados y consagrados para servir en el tabernáculo, que era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Los levitas tenían la tarea de desempeñar diversas funciones dentro del tabernáculo, como montar y desmontar la estructura, transportar los utensilios sagrados y realizar los rituales y sacrificios prescritos. Su dedicación a estas responsabilidades era esencial para mantener la santidad y el orden en el lugar de adoración. Esta responsabilidad de los levitas era una muestra de la importancia que Dios daba a la adoración y al servicio sagrado. Al confiarles el cuidado del tabernáculo y sus utensilios, Dios estableció un orden divino y una separación específica de tareas dentro de la comunidad de Israel. En resumen, la responsabilidad de los levitas de ocuparse del tabernáculo y sus utensilios nos enseña la importancia de la adoración y el servicio sagrado, así como la necesidad de dedicación, reverencia y pureza en nuestras funciones y tareas relacionadas con la adoración a Dios.
1. Los levitas tenían la responsabilidad de cuidar los utensilios sagrados y garantizar la protección del pueblo de Israel al acercarse al santuario, Números 3, 7 y 8, y ejercerán el cuidado de todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y el cuidado de los hijos de Israel, para que no haya en los hijos de Israel plaga, cuando se acerquen al santuario. 2. Se establece la responsabilidad específica de los levitas para servir en el tabernáculo y se les otorga una parte de las ofrendas del pueblo como su porción, Números 18, 1 al 7. 3. Los levitas recibieron los diezmos del pueblo de Israel como su porción, debido a su ministerio en el tabernáculo, Números 18, 21, y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 4. Los levitas llevaron el arca del pacto de Dios y ministraron delante del Señor, sirviéndolo y bendiciendo en su nombre, Deuteronomio 10:8. 5. Los levitas también tenían la responsabilidad de administrar justicia y declarar sentencias en casos legales, Deuteronomio 17:9, y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te declararán la sentencia del juicio. 6. Los levitas eran responsables de presentar los sacrificios matutinos y vespertinos a Jehová de acuerdo con la ordenanza. Primera de Crónicas 23:32, y que habrían de presentar cada mañana conforme a su ordenanza, los holocaustos a Jehová, y lo mismo por las noches. 7. Los levitas eran responsables de presentar los sacrificios matutinos y vespertinos a Jehová de acuerdo con la ordenanza. Segunda de Crónicas 30:16. Esta referencia destaca que los levitas se purificaron y consagraron a sí mismos para el servicio sagrado y para ofrecer sacrificios al Señor. 8. Los levitas también tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo de Israel y servir como instructores en la ley de Dios. Segunda de Crónicas 35:3, y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, los cuales eran santos a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón hijo de David, rey de Israel, no la tendréis ya sobre los hombros, servid ahora a Jehová vuestro Dios, y a su pueblo Israel. 9. Los levitas tenían la responsabilidad de recibir las primicias y ofrendas del pueblo y llevarlas a la casa de Jehová, Nehemías 10:37, y traeremos las primicias de nuestras labores, y las ofrendas de toda fruta, de todo árbol, de año en año, a la casa de Jehová. 10. Nehemías recuerda la importancia de los levitas en el mantenimiento y cuidado del templo de Dios, Nehemías 13:10. 11. Los levitas tenían la responsabilidad de enseñar la sabiduría y la ley de Dios al pueblo, Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. 12. Zacarías, quien era un levita y fue elegido para ministrar en el templo y recibir el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1:5 al 25. 13. La parábola del buen samaritano menciona que un levita pasó de largo sin ayudar a un hombre herido. Esta historia sirve como una advertencia sobre la importancia de cumplir con las responsabilidades y servir a los demás, Lucas 10:31 y 32. 14. Los levitas desempeñaron un papel en el servicio diario de distribuir la comida a las viudas necesitadas en la iglesia primitiva, Hechos 6:1 al 7. 15. Pablo participó en un ritual de purificación junto con los levitas en el templo de Jerusalén, demostrando así la continuación de las prácticas y responsabilidades levíticas, Hechos 21:20 al 26. Más referencias. Éxodo 28:1 al 4, Deuteronomio 33:8 al 11, Primera de Crónicas 15:16 al 22, Segunda de Crónicas 35:3, Nehemías 12:44 al 47, Ezequiel 44:15 y 16, Hechos 6:1 al 7, Hechos 21:23 al 26, Hebreos 7:5 al 10. Tercer título. Evitando la profanación del tabernáculo de Dios. Versículos 52 al 54. Comentario. Evitar la profanación del tabernáculo de Dios es un tema crucial en la Biblia. El tabernáculo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia y donde se llevaban a cabo los rituales sagrados. El profanarlo significaba deshonrar y faltar al respeto a lo santo. La profanación del tabernáculo se refería a acciones que contaminaban su santidad, como realizar cultos falsos, introducir objetos o prácticas impuras, o tratarlo con negligencia. La Biblia advierte sobre las consecuencias devastadoras que puede acarrear la profanación. Los levitas tenían la responsabilidad especial de asegurar que el tabernáculo y sus rituales se mantuvieran santos y puros. Debían vigilar y protegerlo,
garantizando que solo se llevaran a cabo las prácticas y ofrendas prescritas por Dios. Hoy en día, aunque no tengamos un tabernáculo físico, seguimos llamados a evitar la profanación del lugar donde Dios habita, que es nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Debemos ser cuidadosos en nuestras actitudes, pensamientos y acciones, evitando cualquier cosa que deshonre a Dios y contamine nuestra relación con Él. 1. La importancia de tener reverencia y respeto por el nombre de Dios. No debemos usar su nombre de manera frívola o irrespetuosa, sino reconocer su santidad y dignidad. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 2. Debemos honrar a Dios todos los días de reposo y mostrar reverencia hacia el santuario de Dios. Al hacerlo, reconocemos la importancia de apartar tiempo especial para adorar a Dios y valorar la santidad de sus lugares de culto. Levítico 19:30. Guardaréis mis días de reposo, y veneraréis mi santuario. Yo Jehová. 3. Consecuencias graves de profanar las cosas sagradas. Al respetar y proteger lo que Dios ha declarado como santo, evitamos su ira y preservamos la santidad de nuestra relación con Él y su pueblo. Números 18:32, y no profanaréis las cosas santas de los hijos de Israel, para que no mueras. 4. La profanación del tabernáculo o templo puede ocurrir cuando el pueblo de Dios se desvía de sus mandamientos y sigue prácticas abominables. Nos enseña la importancia de mantenernos fieles a Dios y evitar contaminar su casa con acciones pecaminosas. Segunda de Crónicas 36:14, y además de todo esto, todos los jefes de los sacerdotes, y el pueblo, multiplicaron las transgresiones, según todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa de Jehová. 5. La profanación del tabernáculo o templo puede ocurrir cuando el testimonio y las acciones del pueblo de Dios no reflejan su santidad. Debemos ser conscientes de que nuestras acciones pueden afectar el testimonio de Dios en el mundo y evitar cualquier comportamiento que deshonre su nombre. Ezequiel 36:20 y 21. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos decían, este es el pueblo de Jehová, y de su tierra han salido. Pero tuve dolor de mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde fue. 6. La profanación del tabernáculo puede ocurrir cuando los sacerdotes y líderes religiosos no cumplen con sus responsabilidades de enseñar y preservar la santidad. Nos recuerda la importancia de mantener una enseñanza y adoración reverentes, y de discernir entre lo santo y lo profano. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley, y profanaron mis cosas santas, no pusieron diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñaron a distinguir entre lo impuro y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo fui profanado en medio de ellos. 7. Jesús reprendió y corrigió la profanación que se llevaba a cabo en el templo. Esto nos enseña la importancia de purificar nuestros corazones y lugares de adoración, y mantenerlos consagrados para el servicio a Dios. Mateo 21:12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 8. Como creyentes, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Debemos evitar cualquier forma de profanación, como la inmoralidad o el abuso, y vivir en obediencia y adoración a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Primera a los Corintios 6:19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 9. Debemos apartarnos de la iniquidad y vivir vidas que honren a Dios. Al hacerlo, evitamos la profanación y demostramos nuestra identidad como seguidores de Cristo. 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 10. La Nueva Jerusalén, la morada final de los redimidos. En esta ciudad, no habrá lugar para la profanación, solo aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. No vivir vidas santas y apartadas del pecado, anhelando el día en que estaremos en la presencia perfecta y sin profanación de Dios. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga.